Estaba en primero de primaria en la clase de la Miss Betty, y Miss Betty era una persona muy sabia porque trajo a una persona del INEGI a que platicara con nosotros sobre qué estaba pasando en México. Estuvimos más o menos como una semana coloreando gráficas y hablando. Ya saben que en México había más mujeres que hombres, que cuántos nacimientos, etcétera. Y nos explicaron esta idea del bono demográfico, y nos lo explicaron así. El día de hoy, la pirámide poblacional es así. Es un triangulito, como pueden ver allá arriba, en donde hasta arriba están nuestros abuelitos. Están esas personas que ya trabajaron por México y que ahorita están descansando y a las que nosotros tenemos que cuidar, porque ya nos dieron su legado. En medio de la pirámide están nuestros papás, las personas que trabajan por México todos los días. Todos los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, veterinarios, que están trabajando todos los días para poder cuidar a los abuelitos y a los niños que estábamos hasta abajo. Y hasta abajo, en ese escalón que ven ahí en azul ustedes, estábamos nosotros, los niños de México. Yo tenía 6 años y me dijeron algo que cambió mi vida para siempre. Me dijeron que yo era parte de una generación que era una oportunidad para nuestro país. Éramos en ese entonces la generación más grande de niños que había tenido nuestro país en toda su historia. ¡Wow! La verdad es que me dio mucho gusto a mis 6 años ser parte de esta gran oportunidad de México, porque como nos explicó el funcionario del INEGI, cuando nosotros estuviéramos en medio de esa pirámide y fuéramos los doctores, maestros, veterinarios, ingenieros y arquitectos de nuestra época, nosotros podríamos llevar a México a donde quisiéramos. ¡Wow! La verdad es que también me dio muchísimo miedo. A mis 6 años, era muy chiquita, y me sentí con una gran responsabilidad y con muchas cosas que tenía que hacer por mi país, y era muy chiquita, y me dio mucho miedo. Pero bueno, después pensé que si los adultos, como la Miss Betty, nos estaban diciendo que nosotros éramos una gran oportunidad para México, seguramente ellos tenían un plan maestro para que cuando mis amigos y yo fuéramos más grandes, tuviéramos todo el chance de hacer esa gran oportunidad de México, el gran país que queremos. Y en ese entonces yo pensé que mi labor como una niña chiquita era estudiar, echarle todas las ganas a la escuela, ser una buena hija, comerme mis verduras y todas esas cosas que nos dicen todos los papás. Y pues eso fue lo que hice. Estudié, terminé una carrera y empecé a trabajar. Algunos años después, cuando tuve mi primer trabajo, pues yo llegué toda contenta y feliz y sabía que yo era parte de esa oportunidad de México y trabajaba en el gobierno mexicano, entonces me sentía muy honrada. Y un día llegué a una reunión, iba con mi jefe y había muchos señores de traje y yo estaba muy nerviosa. Y entonces llegamos a la reunión y se nos acerca uno de esos señores de traje y le dice a mi jefe: ¿cómo? ¿Trajiste a tu hija a trabajar contigo hoy? Y se detuvo el tiempo. Y dije, bueno, ¿qué pasa? A ellos nadie les explicó que yo soy el bono demográfico de México y que yo vengo a usar toda la oportunidad. Pues no, al parecer nadie se los había explicado. Y me sentí un poquito de regreso a esa clase con la Miss Betty, en donde yo me sentía tan chiquita que no podía hacer nada. Y dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes en México? ¿En dónde están los chavos de mi generación que deberían estar aquí conmigo? Y volteé a mi alrededor y todos eran muy grandes. ¿Dónde estaban esos chicos? Y entonces me volví a preguntar qué estaba pasando con los jóvenes en México. ¿Dónde estaba el bono demográfico? Y más o menos esto fue lo que encontré. Puras noticias malas. Cuando uno busca en Google Juventud en México, se encuentran noticias que tienen que ver con que los jóvenes no tenemos buen acceso a la educación, con que los jóvenes no estamos teniendo las oportunidades que queremos, con que las chavitas se están embarazando muy chiquitas y eso hace que sus carreras se corten, con que el crimen organizado nos está reclutando y que vivimos en una época de mucha violencia. Se dice que en México hay 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Y se dice desde una perspectiva catastrófica, se dice como si fuera lo peor que nos hubiera pasado. Sin embargo, cuando hablamos de que hay 8 millones de jóvenes en México que no estudian ni trabajan, eso significa que de los alrededor de 30 millones de jóvenes que hay en México, habemos 22 que sí estamos participando y que sí estamos haciendo cosas todos los días para que México sea un mejor país. Y entonces yo decido quedarme con esta estadística, con la estadística de los 22 millones de jóvenes que estamos trabajando todos los días para que México sea un mejor país. Y en ese tenor renuncié a mi trabajo en el gobierno y empecé una organización con puros jóvenes, en donde el motor es que la juventud es la fuerza transformadora que va a llevar a México a ser el país que nosotros soñamos. Quiero contarles algunas cosas sobre los jóvenes de México. El INEGI dice que el día de hoy 1 de cada 3 mexicanos es joven. ¿Se pueden imaginar? 1 de cada 3. Somos muchísimos. Somos casi la mitad de la población en edad productiva. ¿Y esto qué significa? Porque sé que a los chiquitos seguramente les está haciendo clic. Esto significa que casi la mitad de las personas que trabajan en México o que podrían trabajar en México somos jóvenes. Y me encanta. Somos el 30% del padrón electoral. Esto en números son 25 millones de votos. Quiero que se imaginen a 25 millones de personas juntas. Son más o menos todas las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal. ¿Se las pueden imaginar juntas? Bueno, esa cantidad de votos son votos jóvenes en nuestro país. Quiero contarles que la elección presidencial pasada se ganó por 19 millones de votos. Si todos los jóvenes mexicanos votáramos por un solo candidato, podríamos elegir al próximo presidente de México. Ahora, algo que tampoco se ve muy seguido es que 8 de cada 10 personas en México que están persiguiendo una causa también somos jóvenes. 8 de cada 10 personas que están allá afuera reforestando, luchando por los derechos humanos, por la educación, por los niños, por cualquier causa que ustedes quieran, 8 de cada 10 de ellos somos jóvenes. Sin embargo, esta gran oportunidad que tiene México en sus jóvenes se nos está acabando. El día de hoy, por cada 3 adultos mayores, por cada 3 abuelitos, al revés, el día de hoy, por cada abuelito, hay 3 jóvenes que están trabajando para ayudarnos a cuidarlo, a que tenga todos sus servicios, a que esté bien de salud, a que esté contento. En 2030 esa cifra se reduce y por cada abuelito vamos a tener 2 jóvenes que estén trabajando para cuidarlo. En el año 2050 la proporción va a ser 1 a 1. Y les tengo una noticia. Esos abuelitos de 2050 vamos a ser nosotros, los niños de la primera pirámide que les enseñé. Claramente el tiempo se nos está acabando. El presente de México son sus jóvenes. Si tenemos una generación de jóvenes que participe en lo social, lo político y lo económico, podemos llevar a nuestro país a donde queramos. ¿Qué nos corresponde? Ponernos las pilas. En México hoy, 2 de cada 10 personas en el gobierno son jóvenes. Solamente 2 de cada 10 personas en el gobierno. Solamente 1 de cada 10 empresarios somos jóvenes. Solamente 1 de cada 10 políticos son jóvenes. ¿Ustedes se pueden imaginar qué pasaría si estos números incrementan? Si estos números son por lo menos 3 de cada 10 y en México somos 3 de cada 10 jóvenes. La juventud mexicana sigue siendo una gran oportunidad para nosotros, pero depende de nosotros lo que hagamos con esa oportunidad. El futuro es hoy y la oportunidad es nuestra. Muchas gracias.